Bueno, saludamos aquí en la Bolsa del Corredor al doctor Juanjo López. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergi? Encantado de estar con vosotros. Bueno, para empezar, antes de meternos de lleno en ese informe interesantísimo, sin duda, que has llevado a cabo en Twitter sobre todo este sobre esfuerzo, sobre entrenamiento que mucha gente está realizando en casa y las consecuencias que está teniendo en general, una reflexión. ¿Se nos está yendo, doctor, un poco esto de las manos, lo de sobre machacarnos en casa durante el confinamiento? ¿Es más una mala praxis? Es que la gente ha pasado de no hacer nada alguna, de 0 a 100 casi en estos días en casa por obligación, porque tiene exceso de tiempo libre, porque casi ve a su entorno y cómo se contagia, o es una mezcla de todo. Sí, mi opinión personal es que hay digamos, un exceso de presión social. Es decir, que a nivel de redes sociales parece que realmente mucha gente hace deporte y la gente lo comparte, ¿no? Y parece que si no haces deporte no estás haciendo lo correcto en el confinamiento. Y hay gente, de hecho, en el estudio que he hecho vía Twitter, un 35% de los encuestados, prácticamente 3 o 4 de cada 10, han hecho más deporte en el confinamiento que habitualmente, que cuando tienen la libertad de correr o de jugar al tenis o de cualquier cosa. Entonces, en efecto, ahí parece una presión social de los medios. También se ha hablado mucho del deporte en casa. Uh -huh. Hay muchos directos en Instagram, hay muchos vídeos en YouTube, hay muchas aplicaciones que han aumentado mucho sus suscripciones en este tiempo y hay, creo que, un exceso de presión social que realmente se está traduciendo en exceso de lesiones también. Bueno, y entrando en el estudio que está muy relacionado evidentemente con todo esto, doctor, empecemos por los parámetros y las bases, ¿no? Un poco, explícanos primero cómo surge la idea, un poco a raíz de lo que nos acabas de contar, y cómo decides llevarlo a cabo, evidentemente con las restricciones que tenemos hoy en día, para llegar a la gente, cómo decides y sobre cuántas personas analizarlo, bueno, un poco cómo decides los pormenores del estudio, del informe. Sí, pues a ver, cuando se empezó el estado de alerta, yo realmente en mi consulta particular, pues al final cierras la consulta porque, bueno, a nivel, la gente está confinada en casa, pocas lesiones, pocas caídas, poca gente haciendo deporte y consulta cerrada. Yo siempre, mi consulta, pues para urgencias, mi teléfono siempre está abierto, es decir que pero es verdad que las 2 primeras semanas prácticamente nada. Me llamaba algún paciente, alguna cosa urgente, pues oye, tienes que ir al hospital, ¿sabes? Si te has roto un brazo, pues tienes que ir al hospital, tienes que hacer radiografías o incluso operarte, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de la tercera semana empecé a recibir muchas más llamadas y fui abriendo consulta por urgencias que la gente no quería ir al hospital pues, por el riesgo de contagio Claro. vírico Uh-huh. y una consulta y esas consultas que venían a mí eran todas derivadas bueno, prácticamente todas derivadas del deporte en casa. Entonces de ahí, al ver que exponencialmente conforme pasaban los días era una persona tras otra, pues me he lesionado el gemelo, me he lesionado el cuádriceps, se me ha bloqueado la rodilla, me he caído haciendo un ejercicio que he visto en YouTube. Bueno, de ahí surgió la idea de intentar ver una casuística y de ahí también surgió el famoso, lo que titulé como síndrome del pasillo, porque al principio muchos pacientes me llegaban por eso, pues estar haciendo muchos metros y kilómetros en el pasillo de su casa con muchos giros repetidos. Y fui viendo, en una semana vi casi 4 lesiones de menisco que han tenido que ser operadas, es decir, por ese exceso de deporte. Uh-huh. De ahí que empecé estudio, podemos llamarlo científico, aunque obviamente tiene sus limitaciones a nivel metodológico porque es vía Twitter, pero en este estudio pues he conseguido una información muy importante porque han sido 1.900 personas las que han contestado, casi 2.000 personas, es decir, que es una muestra muy importante. Sí que es verdad que en mi Twitter mucha gente pues, son deportistas y a lo mejor tengo resultados más bajos de lo que sería la realidad, porque Yeah. sé que en mi Twitter hay mucha gente dedicada al deporte y que está más en forma, ¿no? Pero bueno, de 1.900 encuestados, prácticamente igual hombres y mujeres, un 40% de la gente encuestada hacía previamente deporte menos de 2 veces por semana. Uh-huh.
un 40% hacía de 2 a 4 veces por semana y solo un 20% hacía un deporte prácticamente a diario. Es llamativo que de esta gente encuestada, un 40% también han usado plataformas virtuales, han usado aplicaciones, han usado Instagram, que se hacen muchos directos, etcétera, y han usado vídeos o directos en YouTube, ¿no? Que es lo más frecuente. Y un 60% sí que lo han hecho porque tienen conocimientos y han seguido haciéndolo sin ningún tipo de patrón. O sea, ellos ya sabían hacerlo, ¿no? Muy poca gente ha tenido un entrenador personal con videollamada, como estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? Que te pueda corregir si la técnica no es correcta, ¿vale? Muy gente, casi todo el mundo, pues eso, ve una persona pues que tenga muchos seguidores que está haciendo un directo, lo sigues y te pones a hacer lo que él hace, ¿no? Y sí que es llamativo que de los encuestados, un 12% se han lesionado. Es decir, que de todos los encuestados en mi Twitter, 228 lesionados, que no es ninguna... es una cifra bastante importante. De estas lesiones, a tu juicio, una cifra bastante más elevada de lo que debería ser. Bueno, debería en el sentido de si cada uno siguiera unas pautas impartidas por profesionales, digamos, ¿no? Más seguras, ¿no? Sí, porque realmente, claro, yo creo que un 12% de lesionados haciendo deporte es mucho. Sí. Y ya te digo que incluso quizás esté sesgado y que el número real sea mayor. Entonces, porque mis pacientes cuando vienen a la consulta sí que les puedo preguntar cómo se lo han hecho, ¿no? Entonces, hay gente que me ha dicho que se lo ha hecho haciendo sentadillas, o gente que se lo ha hecho haciendo burpees, pero claro, a toda esa gente le preguntas y casi todos coinciden en que se han pasado, ¿vale? En que han hecho más deporte habitual, de que incluso han hecho deporte con zapatillas de estar andando por casa, de que no tenían las circunstancias adecuadas, o se han tropezado, o se han dado un golpe con la pata del sofá. Es decir, que todos coinciden en que ha sido su culpa, digamos, el hecho de forzar en exceso. Y como te decía, la gran mayoría de lesiones han sido lesiones musculares. El 50% lesiones musculares, de gemelos, de cuádriceps o de isquiotibiales, por ejercicios de intensidad, pues tipo CrossFit o HIIT o Tabata o cualquier tipo de ejercicio de intensidad, y un 25% de lesiones de rodilla, ¿vale? Que a eso sí que le atribuyo más el hecho de los giros, las sentadillas mal realizadas, y sí que también llama la atención que un 5% han tenido que ser operados. Un 32 pacientes de los encuestados han tenido que pasar por el quirófano con la que está cayendo, es decir, con hospitales prácticamente cerrados a cal y canto solo para el tema del coronavirus, y han tenido que pasar por el quirófano por un bloqueo de rodilla o por alguna fractura que se han producido con un mal gesto deportivo. Bueno, estamos hablando de lesiones de rodilla graves, si no han podido esperar a que se vaciaran un poco la tremenda densidad que hay estos días en hospitales. Si han tenido que ser operaciones de urgencia, estamos hablando de que no ha sido nimiedades, estas lesiones. Claro. Una lesión, por ejemplo, de menisco casi siempre puede esperar. Claro, el menisco no es algo urgente, sí. Pero el menisco se produce un bloqueo de rodilla, es decir, que la rodilla del paciente no puede ni estirarla ni doblarla, se llama lesión en asa de cubo, y esa lesión es una lesión preferente. Obviamente no te vas a morir si no te operas, pero sí que se aconseja una cirugía precoz para desbloquear la rodilla, para que no te queden secuelas. Entonces, esas son las más frecuentes durante este confinamiento, las más frecuentes operadas. Bloqueos de rodilla y, ya te digo, normalmente por lesiones de menisco en asa de cubo. Y bueno, otro aspecto relacionado con el tema de las lesiones de rodilla, hay un sentimiento general, ¿no? Un pensamiento global, digamos, de los deportistas estos días no puedo correr, los que no tienen cinta, son muchos los que no pueden disponer de una cinta, ¿no? Me machaco con el rodillo, con la bici estática, que igual sí que puedo disponer de una bici estática antigua, un rodillo. Y como está la leyenda esta, como me han dicho tantos especialistas, que hay mucho menos impacto con la bicicleta, no corre ningún riesgo la rodilla, aunque me tire cada día 2 horas con el rodillo y haga auténticas locuras, ¿no? No sé, en ese sentido, si usted daría alguna recomendación respecto a ese sobreexceso de uso del rodillo, de la bicicleta estática que se está produciendo. Yo igual me puedo incluir en ese saco también.
igual que yo me incluyo en lo del pasillo también, o sea que al final todos hemos hecho cosas, ¿no? Sí, Estos sí. días y si no estás habituado a hacer deporte. Con respecto a la bicicleta, es verdad que la bicicleta es un deporte muy sano para la rodilla, es decir, Mm. que no hay impacto, es una cadena cinética y apenas sufre las superficies articulares. Obviamente, lo que hay que tener aquí, mi consejo es el sentido común. Es decir, que si realmente no estás acostumbrado a hacer kilómetros y te estás haciendo 200 al día, pues obviamente estás sobrecargando estructuras que no están acostumbradas. Entonces es el sentido común. Y volviendo un poco a este estudio, el hecho de hacer las cosas correctamente. Es decir, no todo vale, no vale, venga, voy a hacer, venga, 50 sentadillas y ahora 10 burpees y ahora, porque, perdón, sí, ahora, sí, perdón. Entonces, no todo vale, necesitamos un profesional que nos indique la técnica correcta, que al fin y al cabo es la mejor prevención que tenemos que podemos tener. O sea, vamos a hacer sentadillas, perfecto, pero tenemos que hacerlas correctamente. Vamos a hacer burpees, vamos a hacer crossfit, vamos a hacer lo que sea, ¿vale? Para eso están los profesionales del deporte que son los que nos van a indicar cómo hacerlo. Y hoy en día las tecnologías, igual que te permiten la educación y hacer exámenes o tú y yo estamos hablando, se puede entrenar a distancia. O sea, puedes tener una persona que te controle, que para eso están los profesionales. Bueno, y ahora mismo, precisamente, al no poder realizar entrenamientos presenciales, no faltarán esos profesionales que nos puedan asesorar a distancia. Ha habido realmente auténticas burradas, ¿no? Auténticos retos mayúsculos, titánicos, llámele como quiera. Me comentaba antes en Murcia un reto de 100 kilómetros en casa, maratones en balcones, en pasillos también auténticas, bueno, locuras. El riesgo, el que nos comentaba, el del giro, exceso de giro, es lo que más se está encontrando a nivel de lesión producida por eso, ¿no? Pero digamos que en ese sentido frenar esas pequeñas motivaciones o esos retos es que se autoimponga el deportista es que es, bueno, choca, ¿no? Colisiona eso, ¿no? Yo soy muy partidario siempre del ejercicio, del deporte, ¿vale? Siempre, a todo el mundo. Siempre también digo que, por ejemplo, con el tema del peso, no hay que hacer deporte para adelgazar, sino adelgazar para hacer deporte. Es decir, que tú antes de hacer un reto, antes de hacer 100 kilómetros o una maratón o 10 kilómetros, tienes que tener una condición adecuada. Si no, pues antes tendrás que empezar con perder peso, tendrás que empezar con un trabajo en gimnasio o tendrás que hacer un trote suave. No puedes empezar y venga, lo cojo y lo hago, ¿no? Entonces, estos retos, muchos de ellos son retos benéficos y estoy totalmente a favor de lo benéfico y de recaudar fondos. Eso de que conste que, por supuesto, pero es verdad que son auténticas barbaridades porque incluso gente muy entrenada no es capaz de hacer una maratón en línea recta, en llano, en una superficie blanda con zapatillas correctas. Pues imagínate en un balcón o en una casa con sofá, con pasillo, con puerta, es decir, y a veces con pasillos de muy pocos metros. Si tienes la suerte de tener un chalet, una parcela grande, pues oye, pues fantástico que lo hagas y suerte que tienes, ¿no? Pero hay retos que es verdad que se nos van un poco de las manos y la gente, claro, es una motivación y una satisfacción personal el hacer los retos, ¿no? Pero creo ahí estoy un poco en contra de los retos sin cabeza, o sea, como se han visto. Otro aspecto que quería comentar, bueno, parece, no está claro aún, pero bueno, que en un par de semanas igual se puede empezar a abrir, a dejar hacer deporte al aire libre de forma muy ordenada, muy escalonada, controlada. Eh, ¿Teme en esa vuelta al asfalto, digamos, al aire libre, la actividad al aire libre, una luz de visitas a la consulta? Primero, no sé si por el contraste de pasar de todo lo que llevamos haciendo este mes y medio o dos, que acabarán siendo de confinamiento, a luego a volver a, entre comillas, a nuestra rutina habitual de entrenamiento, en esa transición, y luego, evidentemente, bueno, aún quedan, igual quedan un par de semanas, la gente se seguirá machacando en casa, y bueno, luego los fisios, traumatólogos, yo creo que vais a tener
trabajo de verdad, ¿no? Porque los efectos van a incrementarse en todo caso, no van a disminuir. Sí, sí, yo creo que también va a aumentar bastante. Va a aumentar bastante. Por un lado se va a juntar la impulsividad, ¿no? Las ganas de volver a la montaña, hacer trail, de las ganas de Claro. coger la bicicleta, ganas de correr y sentir el aire, ¿no? Entonces, eso por un lado, el tema psicológico de la ansiedad, ¿no? De Mm, querer salir y exacto. hacer deporte. Y por otro lado hay un perfil de población que apenas ha hecho nada, que es el Mm, perfil sedentario, claro. que no han seguido ninguna aplicación y ese perfil sedentario habitualmente ha comido más, ha quemado menos, ha tenido una atrofia muscular, es decir, o incluso gente que está en casa teletrabajando todo el día sentada y que cuando todo se abra, pues volverán a hacer su deporte habitual, bueno, vamos a jugar al pádel, pues y vamos a tener lesiones porque quizá tengamos que hacer un deporte adaptativo primero antes de meterte, por ejemplo, con el ejemplo del pádel, pues habrá que trotar un poco, habrá que ver cómo vamos de peso, habrá que ver el tema de elasticidad, bueno, mucho trabajo que se podrá hacer antes que meterte en una pista de pádel y dar tres bolas y empezar un partido, ¿no? Entonces sí que se prevé que haya un aumento tanto para fisioterapeutas como para traumatólogos, por supuesto. Porque claro, la teoría que nos dice está muy bien, que esa transición que sea progresiva, ¿no? Que hagamos un trabajo previo antes de meternos de lleno bueno, no a competir, pero sí al final a machacarnos como solíamos hacer antes de todo esto, cada uno a su nivel, pero todos sabemos que un porcentaje alto probablemente pasará del día a la noche, de 0 a 100, y ahí es donde pueden llegar los problemas, me imagino, ¿no? Eso es así, sí, y eso es así, lo sabes, e incluso muchos de nosotros, profesionales médicos o es decir, yo mismo, me gustará prácticamente, es verdad que he hecho deporte de mantenimiento, pero volveré a jugar al tenis, que es mi deporte, lo antes posible. Entonces, es verdad que la progresividad es complicada. Para eso sí que deportistas de alto nivel sí que tienen que llevar Sí, esa claro. precaución Mm. y están mucho más controlados, tienen los preparadores físicos al lado, los fisios al lado, y para ellos sí que se le va a hacer de una manera muy gradual para evitar las Claro. lesiones, sobre todo si hay que terminar temporadas, etcétera. El ímpetu, Pero la gente amateur, la gente... el ímpetu lo tendrán, pero en su entorno habrá gente que es la que pondrá cordura, ¿no? Digamos. Que es la que nosotros los Además, amateurs no vamos a tener esa cordura, no nos la va a poner nadie. eso, totalmente de acuerdo contigo, además de que el profesional, por lo general, se habrá cuidado la alimentación, habrá llevado unas pautas y eso después se ve en analíticas, se ve en perfiles de grasa, etcétera. Pero sí, el amateur va a ser el problema, que realmente es el que llena las consultas de lesiones porque son los pacientes que más riesgo tienen. Entonces sí se prevé y quizá pues eso hay que intentar bajar un poco esa euforia cuando esto se termine, esperemos que se termine pronto y que bueno que la gente pues haga un deporte suave inicial y que poco a poco vayan aumentando, si realmente se puede, claro. Bueno, para ir terminando ya un poco, conclusiones que sacas del informe, un poco a nivel de si el que está practicando deporte en casa está sintiendo alguna de esas patologías, alguna de esas dolencias que citas, bueno, que son sacas del informe. Primero, cómo debe actuar al respecto, teniendo en cuenta que ahora mismo es complicado poder tratarlo presencialmente, cualquier molestia, sobre todo nos comentabas muscular, bueno, en isquios, en cuádriceps, en varias zonas donde se están produciendo con más frecuencia estos días. Luego está el tema de la rodilla, lo que nos comentaba de ese síndrome del pasillo, ¿no? Que ha patentado un poco. Cómo actuar en cada caso, teniendo en cuenta las limitaciones que ahora mismo tenemos y que tiene pinta que seguiremos teniendo una temporada más. Y luego, bueno, la prevención es la de trabajar, no hacer locuras y trabajar a poder ser con profesionales o con cabeza. Bueno, cómo proceder primero, si ya sentimos esas molestias, si no las sentimos, pero realmente estamos haciendo locuras o practicando mucho más deporte de lo normal, cómo debe ser esa prevención bueno, un poco por ahí. El balance, las Sí, conclusiones, sí.
si hemos tenido la mala suerte de lesionarnos en el confinamiento, lo más típico será la lesión muscular, la lesión muscular necesita de reposo. Yo siempre indico el reposo y la fisioterapia. Es verdad que por las circunstancias actuales, pues la gran mayoría de clínicas son trabajos que están muy cerca del paciente y la gran mayoría están cerradas, ¿no? Entonces, primero reposo. Hay que dejar que el músculo, que habitualmente tarda entre 4, 6, 8 semanas en cicatrizar, se tiene que curar, ¿no? Entonces, evitamos ejercicios que nos provoquen molestias o dolor y vamos a dejarnos los ejercicios explosivos. Una vez que esto se levante, pues lo ideal, yo sigo mi consulta, sí que la tengo abierta. Ayer, por ejemplo, vi 2 roturas importantes, una en cuádriceps y otras en gemelos. Hay que poner el apellido, hay que saber si ha sido una elongación, una micro rotura o una rotura fibrilar importante. Claro. Para eso está la ecografía. Entonces haces la ecografía y le pones ese apellido. Y en base a eso, pues ya puedes programar unas pautas de recuperación. ¿Vale? Pues hay que reposo 4 semanas, 6 semanas, o vamos a hacer fisioterapia desde ya, vamos a potenciar el músculo. Eso por un lado con el tema de la lesión muscular. Primero cabeza, bajarle el ritmo deportivo y en cuanto se pueda, pues buscar un asesoramiento profesional pues para ponerle ese apellido, para saber qué tipo de lesión ha tenido y en función de eso un tratamiento. Y después con el síndrome del pasillo, esa lesión de rodilla, que habitualmente suelen ser que el menisco se ha fastidiado o bien que a veces hay gente con desgaste, ese comienzo de artrosis, que la rodilla se le inflama, le duele al subir y bajar escaleras, cosas así, pues eso, de momento pues, puedes poner tu hielo, bajar un poquito el ritmo y en ocasiones, en casos de dolor muy importante, pues debes de pedir consejo profesional por si hay que pedir alguna resonancia o valorar cómo está esa rodilla por dentro. Entonces, en base a eso, volvemos a poner otra vez el apellido, pues te ha pasado esto, tienes una lesión del menisco interno o es una inflamación pasajera, pues vamos a poner unas pautas de tratamiento. Entonces, sentido común, evitar grandes esfuerzos, gente que no se ha lesionado, si no tienen conocimientos deportivos de técnica, ponerse en manos de profesionales y ya está, y volver progresivamente al deporte. Esos son los consejos y conclusiones. Bueno, pues te agradecemos mucho, doctor, las indicaciones y sobre todo el poder desgranar el resultado de ese informe interesante de verdad que ha llevado a cabo, porque realmente, claro, está en base a 1.900 personas, creo, 2.000 personas, pero bueno, serán muchas más las que estarán notando el efecto de ese cambio de rutina, de ese aumentar, de ese incrementar la actividad deportiva en casa, por distintos motivos, como hemos citado. Y seguro que resulta de mucho interés y bueno, agradecidos. Muchas gracias a vosotros siempre.